Bienvenidos a No está todo inventado, el podcast donde la innovación se convierte en acción. NETI es un laboratorio de innovación y pensamos que innovar no es solo tener ideas, sino hacerlas realidad. En este espacio hablamos de tecnología, de creatividad, de metodologías de diseño y tratamos de desafiar lo establecido. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lourdes Junco, ¿sí? Que está acá con nosotros para hablar un poco de su experiencia en el mundo de la innovación, cómo pasó de, digamos, el pasaje que hizo del mundo privado trabajando en innovación a lo que está haciendo en este momento, que es súper interesante. Y básicamente lo que queremos es compartir su visión sobre la innovación y cómo está siendo la innovación aplicada en distintos sectores en los que estamos trabajando. Entonces, sin más, hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Mara, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de tener una linda conversación. Es verdad, yo te decía que a mí me inspiró mucho la conversación que tuvimos la otra vez, porque uno en este mundo de la innovación pareciera que, bueno, que la innovación es solamente algo que pueden hacer las grandes empresas, que es algo para pocos, que aparte como la innovación es como un significante vacío, donde cualquiera puede poner algo ahí adentro, pero que se olvidan de la realidad, que es esta cuestión de la experimentación. Así que primero quiero que me cuentes tu experiencia personal. ¿Qué pasó con vos en este tiempo que venís trabajando en innovación? ¿Cómo fue tu transformación? ¿Qué estás haciendo ahora? Y cómo ves esto de, bueno, la innovación y la experimentación, ¿no? Bien, bueno, yo trabajo en innovación hace más o menos más de 7 años. Arranqué trabajando mucho en el sector privado, de lo cual soy una agradecida porque ahí aprendí un montón. Trabajé con empresas de acá de Córdoba, con pymes de distintas industrias, desde, o sea, bien industriales hasta agro, hasta salud, un poco una variedad ahí de industrias. Y bueno. Mi paso por el sector privado, de nuevo, aprendí un montón, pero hoy estoy atravesando un cambio profesional, yéndome un poco moviéndome hacia el lado del impacto social y ambiental. Eh, Me llevó un tiempo tomar esta decisión, porque si bien me encantaba trabajar en el sector privado, es como que algo me faltaba a mí a nivel interno y que muchas veces, y que tenía que ver con el para qué de la innovación. Yo siento que acá hablo obviamente desde mi experiencia personal, que muchas veces la innovación está como sobrevalorada, que es para empresas grandes, que muchas veces la innovación se piensa como un fin en sí mismo y como una carrerita, por decirlo de alguna forma, y la innovación es un medio, ¿no? Creo yo, ¿no? Desde mi humilde opinión. Entonces, en esa transformación personal que estoy atravesando hoy en día, eh, bueno, estoy buscando ese para qué de la innovación, ¿no? Quiero contribuir, ¿no? Con herramientas, pero eh, ¿para qué, no? ¿Para qué innovar? ¿Cuál es el fin? Muchas veces no innovar es como más tecnología, más eficiencia, más automatización, bueno, ¿y para qué? Y entonces en esa búsqueda, porque siempre hay alguien que se perjudica y alguien que se beneficia con la innovación, ¿no? Totalmente. Entonces, en esa transformación, bueno, fue como, bueno, yo me quiero meter bien en foco en proyectos de impacto social y ambiental y hoy actualmente estoy trabajando, por un lado, en algunos proyectos más sociales que tienen que ver más con la educación. Creo que ahí hace falta mucha innovación, muchas personas que se metan, ¿no? En el barro y acompañamos con algunas herramientas. Y después, por otro lado, estoy trabajando como consultor en el Laboratorio de Innovación de la Municipalidad de Córdoba, el CorLab, de la Secretaría de Ciudad Inteligente, y ahí puntualmente trabajo con un equipo muy hermoso donde lo que buscamos es hacer de una Córdoba más limpia y más sustentable. Entonces yo ahí, con asesoría técnica, acompaño a 17 soluciones de acción climática, a repensar, ¿no? La ciudad y o sea, con distintos proyectos de acción climática. eh, es contribuir a hacer una Córdoba más limpia, más sustentable. Obviamente parece muy grande, muy abstracto, pero son pequeñas ideas, ¿no? Y pequeñas, probar distintas ideas
pequeñas de la mano de jóvenes que lideren estas iniciativas. Y bueno, en ese proceso obviamente nadie la tiene clara, todos estamos aprendiendo, ¿no? El mundo de la sustentabilidad es muy nuevo para todos. Entonces, bueno, ahí como que estoy en ese proceso, ¿no? Genial lo que decís, y principalmente esta idea del para qué, ¿no? La innovación como propósito, que a veces se confunde la innovación con eficacia o con incorporar más tecnología, y en realidad lo que nosotros proponemos, o lo que la mirada que nosotros le estamos dando a la innovación es esto de poner a las personas, ¿no? En el centro, la necesidad de las personas, cómo transformar ya sea las organizaciones o gobierno, como estás trabajando vos en este momento, pero con un propósito, con este propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, también este propósito de qué futuro queremos, a dónde vamos, plantearnos qué futuro queremos dejarle a las personas que van a habitar este planeta, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece súper interesante es ver cómo se está yendo hacia esta idea de que hay que cambiar los materiales con los que trabajamos, porque los materiales que usamos, ya sea para nuestra vida cotidiana, no son sustentables, como el plástico, ¿sí? Para dar el ejemplo más claro, ¿no? El ejemplo más transparente, que uno encuentra los espacios públicos, los parques, los ríos, todos contaminados, sucios de plástico. El plástico tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, ahora se está descubriendo las consecuencias que tiene sobre la fotosíntesis. Entonces, esta idea de la innovación, ¿para qué? ¿Sí? Para contribuir a un futuro mejor, para entender que hay problemas que son súper complejos, ¿sí? Y que no hemos cambiado la mirada también de cómo abordamos los problemas, de cómo, digamos, antes uno pensaba que se podían solucionar las cosas de una manera lineal, ¿no? Y hoy en día, por eso vos me decís, yo trabajo con un equipo. Contame un poco de esto del trabajo en equipo, cómo lo ves, el tema de la co-creación, de qué se trata eso, cómo, digamos, en este mundo, cómo se vincula, etcétera. Bueno, puntualmente hoy estoy, digamos, acompañando la implementación de estos proyectos con algunos emprendedores y desde el Core Lab siempre lo que se promueve, ¿no? Es la mirada interdisciplinaria y el trabajo interdisciplinario, la articulación público-privada. Nadie tiene, o sea, nadie sabe nada, partimos, ¿no? Nadie sabe nada, nadie tiene la solución, estamos todos aprendiendo. Entonces, digo, acá como hay dos grandes herramientas, por decirlos, ¿no? Creo que la primera gran herramienta es la pregunta, ¿no? Si nos paramos desde el saber absoluto, va a ser muy difícil resolver problemas que son muy complejos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta trabajar mucho en el Core Lab porque el Core Lab es muy abierto a traer nuevas miradas, ¿no? De distintos ámbitos, de distintos lugares, sin importar si es del sector público o privado. Entonces, desde ese lado, yo celebro que desde el sector público se esté incentivando, ¿no? A resolver los problemas de manera articulada. Y también, ¿no? Siempre desde este rol de humildad de decir, bueno, no sabemos todo, entonces hay que buscar especialistas, expertos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las, digamos, de las grandes claves. Y después, más a título personal, el otro día estuve en un evento de nuevas economías que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, de la mano de PINE, que recomiendo mucho buscarlos porque la verdad que los admiro mucho a los chicos, creo que están trabajando muy bien, no solamente en Córdoba, sino a nivel LATAM. Y un poco lo que me llevé de ese evento fue esto de las categorías y cómo la importancia también de cómo pensamos y cómo el lenguaje crea realidad. Digo, si nosotros Totalmente. planteamos, está por un lado la naturaleza y por otro lado está el hombre y cómo el hombre, ya estamos desde el diseño pensando un poco las cosas
mal, por decirlo, ¿no? Entonces, empecemos a pensar más los procesos de manera más holística o más integral, ¿no? Planeta, y adentro del planeta estamos nosotros, ¿no? Y ahí surge todo el paradigma de la regeneración, y bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, también pensarnos, digo, en ese lugar de, yo soy parte de algo mucho más grande, y entonces creo que a mí me dejó pensando eso, por un lado, a nivel categorías, qué categorías estamos usando en el mundo de la innovación para innovar, y en la sustentabilidad también, creo que eso es como línea base. Y por otra parte, creo que hoy una de las grandes disciplinas que están en boga o que van a contribuir o que están contribuyendo, pensar y rediseñar un montón de procesos y de productos y de servicios, y es también un montón de cuestiones. Ahí viste que la innovación te lleva puesto. Sí, la innovación, es verdad, la innovación te lleva puesta. Tuve un poquito de delay ahí en la comunicación, pero creo que es por el tema de la Perdón. conexión a internet. Si querés podés retomar un poquitito ese concepto para que después lo editemos en el podcast, lo que dijiste recién. A ver si podemos. ¿Ahí me escuchas bien, Mara? Sí, ahora sí. Para que ahí, sí, para que tiene que ver algo con me parece que... ¿ahí me escuchas bien? Ahora sí. Porque si no me conecto desde el celu. El celu lo tengo con buena conexión, pero bueno. Esto pasa, no pasa nada. La Ahí me tecnología es perdí. así. La tecnología es así, no pasa Sí, sí. nada. ¿Qué te gustaría que vuelva a repetir? No, estábamos pensando esto de vos hablaste de las categorías, de cómo abordamos la visión del mundo y cómo eso ya nos sesga para las decisiones que tenemos que tomar en el momento en que vamos a abordar un proyecto, ¿sí? Como si la diferencia es tipo el hombre y la naturaleza y somos diferentes o somos parte de un todo. Entonces, un poco esa visión sistémica, esa visión holística de los conceptos de cómo tenemos que trabajar la innovación. Lo dijiste perfecto. Lo dijiste, de hecho, lo dijiste mejor que yo. Un poco eso es en lo que estoy hoy, aprendiendo también, trabajando, ¿no? Trabajar la innovación desde ese pensamiento más sistémico, y uno va aprendiendo, obviamente, porque uno no tiene todos los conocimientos, y entonces ahí es clave el trabajo en equipo. Ahí es clave para integrar el pensamiento sistémico en los procesos de innovación para resolver las grandes problemáticas que son muy complejas. Ahí entra, ¿no? Esta idea de pensamiento sistémico holístico. No podemos abordar los problemas del futuro pensando como pensábamos en el pasado, ¿sí? De cómo se crearon las instituciones para resolver los problemas sociales. Hoy en día hay que cambiar procesos, hay que cambiar, no solamente crear productos, porque a veces la innovación piensan que es crear un producto nuevo, pero por ahí es una forma nueva de hacer las cosas, es un servicio, es la forma en que damos ese servicio. Hay un montón de cuestiones que necesitamos pensarlas, y también está de la mentalidad, quiero rescatar lo que vos traes, que es la mentalidad de principiante, ¿sí? Donde tenemos que tratar de mirar las cosas de una forma diferente, de una forma extrañada, tratando de poner otro pensamiento, ¿no? Y también esto de que todos somos maestros y aprendices al mismo tiempo, ¿no? Nadie es experto, porque hoy en día no puedes ser experto con cosas que no sabes, digamos, que sabes una parte o un aspecto. Entonces necesitas trabajar con equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, donde las personas hacen diferentes abordajes porque cada uno ve una parte o un aspecto diferente del problema. Entonces, un poco para ir cerrando, para no hacerlo tan largo también, porque queremos que sean como unas pastillitas de innovación, ¿qué consejos le darías a las personas que están en este momento en una posición de toma de decisión y tienen que incorporar innovación o empezar a ver cómo hacen innovación dentro de sus municipios, dentro de sus empresas, o quieren crear proyectos innovadores y no saben por dónde empezar a pensar?
Uy, qué pregunta. Pero si tuviera que tomar, o sea, si tuviera que elegir algo, sería realmente trabajo en equipo, abrir la cocina. Muchas veces creo que el gran problema está cuando no abrimos la cocina de los problemas, ¿no? No abrimos la cocina de los problemas por un montón de sesgos o de miedos o de, ¿no? Sí, De no querer que exponerme Entonces, yo realmente creo en la innovación colaborativa, creo en la innovación abierta, soy una defensora de la innovación abierta. Entiendo que hay ciertas industrias que necesitan innovaciones más cerradas porque son cuestiones más complejas, como la industria de la salud o lo que fuera, pero lo que tiene que ver con interés público, me parece que ahí la gran herramienta es la innovación abierta. Nadie sabe nada, entonces necesitamos abrir la cocina de los problemas y ahí eh, el gran consejo que daría sería trabajar en el problema, poner tiempo y recursos en el problema. Después la solución, ya está, medio que ya está, muchas cosas ya están creadas, uno acorta curva de aprendizaje mirando o investigando problemas y soluciones afuera. Digo, eh, pondría mucho foco en entender el problema, dónde está, ¿no? La raíz del problema. Y creo que ahí uno se ahorra un montón de recursos y de perfecto. ideas, ¿no? Porque digo, no hay ideas malas o buenas, las ideas se prueban digamos, en territorio, ¿no? Se prueban haciendo. Entonces, creo que ahí está, ¿no? El gran desafío. Vos después te das cuenta si fue una idea buena o mala. Y te das cuenta si esa idea fue buena o mala cuando cuando digamos, identificar si realmente logró resolver una arista del problema o no. Y eso Ujú. también no vamos a resolver todos los problemas, digamos, uno va de a poquito, ¿no? Sí, con píldoras. Y Así que experimentando, experimentando, haciendo testeos pequeños, ¿no? pequeños, sí, Pequeñas pruebas, pequeñas implementaciones y ver cómo funciona y qué funcionó, porque a veces no tiene por qué funcionar toda la solución, sino que puede ser un aspecto de la solución. Bueno, es muchísimo para hablar, ¿no? Este es una pildorita, un capítulo. Vamos a ir haciendo distintos capítulos, distintas pildoritas, pero está bueno que nos dejes las redes sociales a donde te pueden seguir. Igual yo después la voy a publicar en mis redes y en las redes sociales donde podemos etiquetar esto. Así que bueno, eso es muy importante también, un poco para difundir lo que hacemos. bueno, Mara, sí, me pueden seguir por LinkedIn, pero yo todavía estoy en proceso de transformación, entonces Bueno, las redes del Core Lab. del Corlab pueden seguir, sí, al Laboratorio de Innovación de Córdoba. Corlab lo encuentran en las redes, @Corlab, si no me Perfecto, equivoco. perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Querés dejar algún mensaje final o algunas palabras de cierre para esto? Em, no, creo que mira, em, ¿Alguna recomendación, un tengo, libro, una peli sobre innovación? eh, hay una referente que me gusta mucho del mundo de es activista ambiental y me parece muy interesante que es Flavia Brofoni, tiene escritos algunos libros como Colapso y bueno, hoy me estoy metiendo mucho en ese mundo y ella me parece interesante para seguirla porque permite pensar muchas cuestiones, ¿no? Y pone sobre la mesa la urgencia y la necesidad de trabajar en proyectos de impacto ambiental. Entonces, permite visibilizar un montón de cuestiones que están pasando y me parece que ella es una de las grandes referentes a la hora de pensar, ¿no? Desde dónde, a la hora, digamos, de pensar desde dónde tenemos que pensar la crisis ambiental. Perfecto. Entonces, me parece una referente interesante. Y después, alguien a quien yo sigo mucho es a Kahneman, y todo lo que tiene que ver con economía del comportamiento. Recomiendo mucho esa disciplina, que es interesante cómo plantea desde dónde tomamos las decisiones las personas, que tiene que ver, ¿no? Con esto de lo emocional y lo racional.
y todos los sesgos que operan a la hora de tomar decisiones. Entonces vos me preguntabas por los tomadores de decisión y siempre a la hora de innovar hay muchas decisiones que se ponen sobre la mesa y ahí es muy interesante primero identificar cuáles son los sesgos que están operando, ¿no? En nuestra toma de decisiones para después hacer decisiones un poco más asertivas. Entonces recomiendo mucho Qué Kahneman importante, porque a mí me ayudó mucho. Eh, qué importante. a mí me ayudó mucho. Qué importante el tema de los sesgos también y de reconocer desde dónde estamos tomando la decisión, cómo estamos influenciados por, digamos, las formas y los procesos de consumo. Bueno, todo eso es súper interesante. Gracias por esta charla. Me quedo con ganas de más, claramente. Podríamos más adelante hacer otra videollamada y grabar otro capitulito, otra pastillita de innovación. Gracias, Lourdes. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos prontito. Un beso. Gracias, Mara.